México en la mesa, 10 alimentos que conquistaron el mundo. Estoy aquí fascinada de tener nada menos que a Martelena García y a Guillermo Bermúdez, que nos vienen a platicar de esta delicia de libro lleno de una investigación profunda, pero sobre todo, estimados ambos, de un amor por México que se respira por los poros y las letras de las páginas de este libro maravilloso. Los honro y los celebro por eso y quiero saberlo todo. Bienvenidos a Charlas con Café. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Queridos ambos, a ver, algo que se habla muy al principio del libro, pero que creo que es un hilo conductor importante, es que podamos hablar y definir qué es la soberanía alimentaria o alimenticia. ¿Nos pueden platicar un poquito cómo llegan ustedes a esta necesidad de analizar todo eso que pasa en nuestra tierra tan querida y también tan maltratada y también tan compleja y también tan diversa, que los lleva a decir: basta, tenemos que hacer una pausa en nuestro camino de investigadores, divulgadores y eso, y tenemos que poner en papel esto que está sucediendo? Y un punto que me llamó muchísimo la atención es esto, y quiero hablar con ustedes de soberanía. Pues la soberanía alimentaria podemos decir que es uno de los ejes que guía nuestro libro, como bien dices, porque a partir de los años 80, cuando se da todo el proceso de neoliberalización, comienza a aumentar tremendamente el consumo de de productos ultraprocesados y a dispararse la curva de obesidad y de enfermedades, pues de enfermedades no transmisibles, como se les llama, que es diabetes, enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer. Y entonces, pues resulta que con toda esa problemática, la producción de diversos alimentos mexicanos comienza a disminuir porque se ponen a competir con los agricultores estadounidenses que están subsidiados y que aquí nos obligaron a quitar estos subsidios, ¿no? Entonces comenzamos a dejar de producir los alimentos que consumíamos y dejamos de consumirlos también, ¿sí? Entonces nos vemos en la necesidad de pues redoblar la producción. Se comienza a perder soberanía porque cada vez importamos más. Importamos alrededor de la mitad de los alimentos que consumimos, nada más para que tengas. Pero mientras se habla de que somos una potencia agroexportadora porque exportamos tequila, cerveza, frutos rojos o aguacate. Pero también la soberanía tiene que ver con esta manera de producir los alimentos en el campo. ¿Cómo fue cambiando esa manera? Pues vino la Revolución Verde y empezó una producción de monocultivos con agrotóxicos, con riego, y todo eso transformó y con semillas híbridas o mejoradas. No, antes de los transgénicos, sí. ¿Y qué pasó? Que nosotros éramos propietarios de nuestras propias semillas. Se producían el tipo de maíces que había o que hay, pues simplemente intercambiando entre los productores, y desde los pueblos originarios viene esa tradición. ¿Y ahora qué resulta? Pues que compramos semillas. Ya eso nos hace dependientes. ¿Y qué más compramos? Antes los campesinos hacían sus propios insumos para controlar plagas, para nutrir el suelo, y ahora agrotóxicos que se compran. Y todo eso ha creado dependencia, y eso tiene que ver con la falta de soberanía alimentaria. Claro, vamos perdiendo esa soberanía. Ahora, también el libro plantea, queridas y queridos lectores, que hay un retorno a mirar hacia adentro, ¿no? Además, muy últimamente todos estos problemas de aranceles y demás y de importaciones de otros lugares obligan a mirar hacia adentro. Además, creo que es mucho la filosofía de nuestro nuevo gobierno, ¿no? Y es tanto lo que el país puede ofrecer, que tanto ahí se puede empezar a hablar de esta recuperación o de planes para recuperar esa orientación hacia qué está pasando con nuestra tierra, si hay manera de reparar, por qué se va a apostar a lo largo de estos años y cómo podemos de alguna manera crecer nuestros campos, honrar lo que ya tenemos y hacer a la gente mucho más capaz de sembrar y de vivir de esto, pero sobre todo a quienes vivimos en las ciudades y demás, a tener un respeto, un cariño y una orientación hacia consumir lo nacional. Pues sí, justamente hoy que es Día del Maíz,
coincide con eso. Ay, Por felicidades a supuesto, todos los que trabajan por nuestro felicidades a todos maíz. los que comemos maíz también, que También, somos que hombres de somos, maíz sí, y mujeres exacto, de maíz, hombres y mujeres de ¿no? maíz. Entonces, sí, casualmente parece un libro hecho para este Qué proyecto de una cosa más mirada de linda. nuevo hacia México, Sí, porque nos estamos perdiendo, porque hay alimentos que se pueden dejar de producir, como los jitomates, que nada más se consiguen en los mercados 3 variedades, el saladete, el bola y el cherry, cuando hay más de cientos de ay, variedades, no es pues, o posible sea, eso. 30 en Oaxaca fácil. Y entonces, estamos dejando de consumir frijoles. ¿Cómo es posible, no? Cuando es combinado con el maíz, crea una proteína de gran calidad, sobre todo si le agrega uno algunos quelites, el jitomate, los chiles, etcétera, pues se hace una proteína increíble. Entonces, yo creo que coincide con este movimiento de tener que mirar nuevamente hacia adentro, hacia quiénes somos, hacia ese México profundo que nos ha mantenido saludables y nos ha dado de comer durante siglos, ¿no? Ya combinados con la comida regional, pues no se diga que es riquísima, porque enriqueció sin duda los alimentos prehispánicos o nativos, mejor dicho, ¿no? Y un poco también dejar de pensar que muchos alimentos son para pobres, como los frijoles precisamente, ¿no? Ay, ese es alimento para pobres. No, los frijoles son maravillosos, caramba, los han adoptado. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la fabada, su origen es el frijol que salió de aquí? ¿No? O Que que se también, llevaron para O sea, es allá. que se hacía con exactamente. habas. Entonces, Claro, y fíjate sí, qué ahora se interesante. hace con una variedad de frijol, que es la alubia, ¿no? Ujú. Entonces, eso también ha creado un cierto racismo, una cierta Discriminación. discriminación a ciertos alimentos como los frijoles, las humildes calabazas que ya casi no comemos. Los jóvenes, por ejemplo, han dejado de consumir frijoles y cada vez se producen menos frijoles. Entonces ese es un problema muy sensible que tenemos que hacerle sentir a los jóvenes, sobre todo, orgullo por nuestros alimentos. Vienen de tantas generaciones, Sí, nos mantuvieron tantos años sanos y ahora resulta que estamos comiendo otras cosas que nos están que enfermando. hacen que nos enfermemos muchísimo. Es un libro que se disfruta, que se goza visualmente también, que está lleno de toda esta invitación a conocer mucho más a fondo cuáles son nuestros chiles, por ejemplo, los productos identitarios, la papaya que me fascinó, además como pusieron ahí que son muy polígamas las papayas, y que regresemos al futuro del cacao, tanto por hablar, pero sobre todo es un libro que nos llena de orgullo y de identidad y de querer saber más, ¿no? Y creo que esto que dices tú, Marta, es tan importante. ¿Qué podemos sembrar nosotros que ya tenemos a lo mejor más años y una conciencia de identidad y de arraigo en estos jóvenes que tienen tantos desapegos, ¿no? Que son mucho más de alguna manera internacionales, que miran a las ventanas de otros países y de pronto no se encuentran con lo suyo, que ya no ven a sus abuelas cocinar, que ya no están realmente metidas en los fogones. Entonces, claro, todo va cambiando, pero cómo nos devuelve este orgullo, este libro delicioso México en la mesa, de pertenecer, de querer probar otros lugares, ir a visitar y probar la cocina de otros lugares. Y en esos lugares las cocineras tradicionales juegan un papel fundamental. No solo quienes siembran, quienes cosechan, sino quienes están ideando con la máxima creatividad posible todo aquello que va a incendiar y a encender y a invitar a nuestros paladares. Claro, yo siempre hago un voto de reconocimiento por nuestras cocineras, porque finalmente son las mujeres las que seleccionan el tipo de maíz para determinado guiso, el tipo de chile para determinado mole, determinado guisado. Claro. Es muy triste que pocas veces se les reconozca ese papel que han tenido a lo largo de toda nuestra historia. Y sí, por eso hay que siempre traer a la mente que gracias a ellas tenemos todas estas variedades de cocinas en nuestro país. Totalmente.
Porque además parece que nos acordamos de la comida mexicana los 15 de septiembre. Ay, No, no es hombre, no posible. es No, posible. echemos la mirada hacia adentro, a ver quiénes somos, a comer con identidad, a comer con memoria histórica, ¿no? Qué Porque lindo eso, a comer con memoria histórica, porque además es esto como Ratatouille, ¿no? Que pruebas algo y te regresa décadas atrás a ese primer sí, momento en donde a lo mejor conociste el chile, ¿no? O partiste un jitomate y te lo dieron y probaste algo que tiene que ver con eso. Qué bonito es esta memoria histórica y también la memoria gustativa, ¿no? Nuestro país es tan invitador en tal diversidad de coloridos, texturas, sabores. Es una maravilla México. así es, tenemos cocinas maravillosas, la oaxaqueña, la poblana, la yucateca, la Veracruz. veracruzana, la Ay, qué jalisciense, en rico. todas partes encontramos la verdad que una riqueza gastronómica impresionante, muchas veces con productos locales, pues que debemos de seguir consumiendo, que pues qué rica la comida china o la comida holandesa o lo que La tú gustes, ¿no? japonesa que La está tan de moda, los japonesa, ¿no? sushis. Pero si nosotros tenemos aquí los productos que nos da nuestra tierra, que nos da nuestros pequeños y medianos productores, pues debemos de nutrir ese gusto por esta comida, porque además todo está relacionado. Si nosotros dejamos de consumir un producto, a lo mejor al rato ya no se va a producir un determinado chile, un Imagínate, determinado frijol. Se han perdido variedades y eso claro, es muy lamentable, porque además muy somos centros de triste. origen y de domesticación de casi todos ellos. Y lo increíble, Guillermo, y no sé qué opinas, Marta, es que no saben, queridas y queridos lectores de Solo Sabros, cómo nos miran en el extranjero. He tenido oportunidad de viajar últimamente porque tengo una hija que está viviendo en otro lugar y otro hijo que está viviendo en Europa. Mis dos están, uno en Estados Unidos y otro en Europa, y nos miran, de verdad que les digo, con una curiosidad y les fascina, con una fascinación, honrando verdaderamente qué es México, conocen nuestra cocina y quieren saber más de nuestra identidad. Es increíble que nadie es profeta en su tierra y que tengas que venir a enterarte en tus viajes que hay otros que honran esto que somos, ¿no? ¿Por qué tenemos, Marta, esta vergüenza o este desdén? Porque a lo mejor no es vergüenza, ¿no? Porque creo que los mexicanos somos orgullosos, pero este desdén justo por lo que sí tenemos, por lo que sí somos y no lo queremos mostrar afuera, ¿no? Y los de afuera están ansiosos por conocernos más. Oye, es un rollo filosófico ahí profundo, ¿no? De por qué sentirnos poco orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Sí, Es algo muy, muy difícil. Yo creo que viene desde, no sé, desde la conquista quizá, sí, ese pero servilismo, esa, exacto. ¿no? Pero hemos tenido cuando a raíz de que empezamos a hacer el libro, empezamos a ver cómo nuestros alimentos, estos 10, están prácticamente en todo el mundo. Es Una parte de locura las eso. cocinas de muchos lugares del mundo. Han nutrido con sus sabores, con sus olores y sus colores el paisaje alimentario del mundo. ¿Cómo es posible que no estemos orgullosos de eso? Por eso precisamente hicimos el libro cuando le preguntábamos a cualquier chavo, oye, ¿de dónde crees que es el jitomate? ¿Italiano? ¿Español? Sí. Bueno, decíamos, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y hay una gran indignación de nuestra parte cuando escribíamos el libro. Por ejemplo, Guillermo tiene un amigo en Como, en Italia, y yo una hermana en Barcelona, y cuando estábamos hablando del jitomate le dije, oye, chécame en Barcelona qué jitomates hay. Mamá mía, era una gran variedad de fotografías que me mandó y lo mismo el amigo de Como. Y dijimos, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros no Porque lo estamos tenemos eso? ¿No? perdiendo, ¿Qué hemos porque perdido? sí, Entonces es eso, reivindicar y revalorar lo que tenemos y hacer conciencia de ello a los jóvenes, porque es fundamental el que apreciemos como se aprecian en otros países los alimentos que hemos domesticado o que son de origen nacional. totalmente. Hay una cosa muy importante que quiero decir. Nosotros consideramos que los alimentos que se llevaron los españoles son el verdadero tesoro. Más allá del oro y la plata que se llevaron, Claro nuestros que es el alimentos verdadero son un tesoro. verdadero tesoro. Y ahora lo curioso es que también estamos intercambiando comida chatarra, como si fueran cuentas de vidrio, Ah, por este oro. Entonces eso es algo que debemos de considerar, que debemos llevarnos
en esta memoria histórica que decíamos hace rato, para valorarlos y revitalizar su consumo. Totalmente. Y un último punto, estimados ambos, la agricultura sustentable a partir de la milpa, como ese corazón, la triada, todo esto que puede dar no solo identidad, sino de comer, o sea, da de comer y se vuelve sustentable. Hablemos un poquito de esto para cerrar esta conversación deliciosa de este librazo México en la mesa, que además ya me está dando mucha hambre y pensé en el molito de guajolote y todas esas cosas y que no se pierdan, por favor. Bueno, pues la milpa es el sistema agroecológico de los más sustentables que hay en el mundo, de verdad, porque permitía no solo la producción de maíz, chile, frijol y calabaza, en la tríada es maíz, calabaza y frijol, pero nosotros en el libro dijimos en muchas milpas hay chile. Exacto. Y el chile es un plaguicida natural, controla las plagas. Bien, pues eso fundamentalmente iba asociado de más de 300 plantas que se les llaman quelites, claro, cada planta en diferentes regiones, ¿no? Que eso era totalmente nutritivo, hacía una gran variedad de la alimentación, más los árboles, frutales y algo que no hemos hablado que es fundamental, nuestro animalito mexicano, ¿no? Ella lo mencionó ahorita. Nuestro guajolote. El famoso guajolote, no sé qué más. Creo que es importante recordar que más allá de lo que se ve, digamos, en un maizal con puro maíz, nosotros estamos en la milpa comiendo biodiversidad. Claro, por ¿sí? supuesto. Es una forma de imitar cómo funciona la naturaleza. Y lo mismo ocurre en el caso de la vainilla y del cacao, porque ahí crecen bajo la selva. Y claro, si le metes la revolución verde y lo tumbas toda la selva para producir solo café o cacao o vainilla, pues le estás dando en la torre, claro, ¿no? se pierde todo lo demás. Y acabas aparte con el suelo, acabas con la fertilidad que le da toda esta selva, ¿no? Pues yo los felicito por este libro maravilloso. Es un libro platicadito, rico, lleno de muchísimo fondo, pero como les digo, de un profundo amor a nuestro país. Gracias a los dos por haber hecho este ejercicio maravilloso que yo voy a compartir, a regalar a todo Dios. Bienvenidos siempre a Sanborns, que también saben que tenemos nuestro Festival Gourmet que ayuda cada año al Semillatón para favorecer la preservación de los maíces en la Sierra Tarahumara. Estamos en ello, vamos en el camino juntos y bienvenidos siempre. Gracias. Y gracias a ustedes por estar en nuestras charlas con Café México en la mesa de Guillermo Bermúdez, Marta Elena García, publicado por Debate, está ya en todos los Sanborns del país y recuerden que lean lo que lean, solo Sanborns. Solo Sanborns.